Bueno, Adrián, cuéntanos un poco el balance que hacéis del partido, que al final no pudisteis conseguir la victoria. No, bueno, estos partidos pues ya sabemos lo que es, al final es un poco rodaje para ir preparándonos de lo que quiere el míster, ir acumulando minutos, al final la gente tiene que ir acumulando minutos para de cara al primer partido de Liga. Yo creo que las sensaciones son muy buenas, nos faltó un poco el gol, pero yo creo que el equipo generó muchas ocasiones, tuvo muchas oportunidades de gol y a nosotros la verdad que yo creo que nos tiraron entre los tres palos, quitando el último minuto en un córner, el balón parado aislado. Entonces, bueno, las sensaciones, yo creo que el equipo va cogiendo los conceptos que quiere el míster y poco a poco se va viendo el langreo que quiere Samuel Baños. Como bien dices, tuvimos bastantes ocasiones, los palos ahí que nos privaron de la victoria. ¿Qué crees que fue un poco? ¿Fallo de puntería o un poco de mala suerte? Bueno, yo creo que un poco de todo. Al final estamos todavía en rodaje, nos faltan, llevamos 2 meses parados, más de 2 meses, perdón. Entonces yo creo que el equipo tiene que ir cogiendo sensaciones, tiene que volver a la rutina y yo creo que ya llevamos 4 semanas enteras de entrenamiento, nos faltan 2 semanas, así que esta semana que queda de pretemporada a tope, que la siguiente ya es semana de competición y ahí llega lo importante y tenemos que estar listos para el día 5 para recibir a los Bergantiños. Y lo positivo es que a nivel defensivo el equipo recibe muy pocas ocasiones, llega muy poco y quitando los últimos 10 minutos apenas tuviste trabajo. Sí, la gente que ya llevamos tiempo en la categoría de segunda B, pues sabemos que dejar la portería a cero es muy importante, al final te da mucho. Entonces si sabemos que somos un bloque fuerte, si no encajamos ocasiones vamos a tener, seguro que los delanteros van a estar atinados y van a meter ocasiones, así que tenemos que ser un bloque, un equipo compacto y no encajar, que al final es la clave para que nos va a estar para estar arriba.